para el acceso de los jóvenes. Recordemos que antes existía el famoso examen de ingreso de ser bachiller y este tema de repartición de los cupos, si se quiere, de acuerdo también a una lógica de la oferta académica, genera muchas críticas y muchos chicos se quedaron sin estudiar, hay que decirlo. Pero también este organismo regulaba la calidad con otras instancias como el CES, que es este Consejo de Educación Superior. Alguien que sabe mucho de estos temas de educación superior y que por supuesto es parte de la academia es la rectora de la Universidad Internacional del Ecuador, UISEC. Doña Nadia Rodríguez, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos al Telediario. Hola, buenos días a todos los televidentes. Bueno, de la universidad privada, desde la academia, ¿cómo miran esta decisión del presidente, que entiendo va a ser radical, de eliminar esta Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología? Gracias por la pregunta. Mira, en los últimos días se ha matizado un poquito también esta postura por parte del presidente electo. Y yo creo que es muy importante que se matice y que el presidente se busque, digamos, asesorarse, porque la CENESID no solamente cumple esta función de asignar los cupos a las universidades, la CENESID tiene varias otras funciones y de hecho fue creada para una función que es muy relevante, que es el desarrollo y el impulso de la ciencia y la tecnología y la innovación en el país, con lo cual yo creo que cualquier gobierno debe plantearse cuál va a ser su política de ciencia y tecnología, de innovación, de promoción, y de acompañamiento a las universidades, no ya de control. Entonces, yo mi opinión es que el presidente electo debe asesorarse, conformar un grupo de personas que conozcan muy bien el ámbito de la educación superior para ver cuáles son aquellas de las funciones de la CENESID que deben ser revisadas, cuáles son aquellas que deben ser cambiadas definitivamente y cuáles son aquellas que deben ser promovidas. Es verdad que la CENESID pudo haber sido una institución, digamos, orientada con unos fines políticos y eso es lo que él tiene que cambiar. Esos fines políticos que pudo haber tenido la CENESID en algún minuto de sobrecontrol o de alguna manera de estar demasiado en el detalle de las universidades y de no dejar autonomía a las universidades. Entonces yo creo que el discurso no es el de la eliminación de estos organismos, sino el de ver, número uno, cómo optimizamos los recursos. Hay tres instituciones, que regulan la educación superior en el país, el CES, el CASES y la CENESID. Entonces, de alguna manera hay que ver cuáles son las funciones de todos esos organismos, ver cuál es la mejor manera de estructurarlo, ver otros modelos internacionales y sobre todo yo creo que la intencionalidad del presidente electo es aligerar un poco toda esta carga burocrática y de sobrecontrol que sí se generó en un minuto, pero por otra parte no se puede soltar del todo el acompañamiento del Estado o la supervisión del Estado para la calidad de las universidades, porque eso es innegociable. El acceso a la universidad de más personas, el hecho de que haya una política de ciencia y tecnología y sobre todo la autonomía universitaria. Yo creo que esos son conceptos claves que el presidente electo tiene que tener en cuenta para estructurar su política de educación superior y sobre todo asesorarse con equipos de personas y escuchar a todas las partes, porque las universidades son muy diversas. Hay universidades de provincia, hay universidades más grandes, hay universidades más pequeñas y lo que se debe conformar es un equipo de trabajo donde se tengan en cuenta todas esas diversidades. Doctora, sí sería importante que la comunidad educativa, sobre todo los jóvenes y los padres, que son un poco los que consumen estos servicios académicos y de enseñanza de educación superior, sepan o la tengan claro cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el CES, el CEACES o el CENACID, porque efectivamente da la impresión de que hay un exceso de control gubernamental o estatal para la actividad académica. Vamos, que sí, en el pasado había pues estas denominadas, y voy a usar una frase del expresidente, universidades de garaje, pero eso se cambió muchísimo. Y recuerdo que una de las exigencias era que los maestros, los docentes tengan título de cuarto nivel, incluso hasta doctorados, lo cual le hacía un poco práctica. De hecho, hubo que reformar ese requisito porque, claro, había muy pocos docentes con cuarto nivel y hubo una desesperación y una sobreoferta de
de estos cursos rápidos, posgrados de de año y medio, para que un poco estos docentes puedan... y claro, los salarios tampoco son, y usted lo sabe, como para que un profesional se dedique 100% a la docencia. Es decir, expliquémosle un poco a los televidentes que nos ven hasta ahora, ¿cuál es la diferencia entre el CES, el CEACES y el CENACID? Para entender un poco esta entramada jurídica que creó el gobierno del correísmo. Sí, a ver, el CASAS es un organismo de aseguramiento de la calidad. Es un organismo que acredita las universidades y acompaña a que las universidades tengan estándares de calidad adecuados. Y repito la palabra, acompaña, debe acompañar. No debe perseguir, no debe cerrar universidades, sino hacer que las que existen lleguen a estándares de calidad adecuados para garantizar la calidad de las universidades. La CENESID es el órgano de promoción de la ciencia y la tecnología. Adicionalmente, se le otorgaron funciones de controlar los institutos tecnológicos. Adicionalmente, tiene funciones de aprobar las pertinencias de los programas que crean las universidades, de las carreras que crean las universidades. Tiene muchas otras funciones, también esta de asignación de cupos, asignación de becas en el sector privado, público, es decir, tiene varias funciones, tiene muchas funciones, que eso yo creo que vale la pena que el gobierno actual se profundice realmente en todas esas funciones. Y el tercero es el Consejo de Educación Superior, quien regula la aprobación de carreras nuevas, la apertura de sedes nuevas, la apertura vigila un poco que se cumpla un reglamento de régimen académico donde se estipulan al detalle en este minuto cuáles son los lineamientos que tiene que tener una carrera, un programa, las horas, las asignaturas, es decir, entran muy al detalle. La Constitución del Ecuador prevé que existan dos instituciones, ¿no? La Constitución habla de un organismo de acreditación y de un organismo de regulación, de una Secretaría de Regulación. Entonces, en este momento hay tres. Entonces, lo que tiene que pensar el gobierno actual es si son dos, como dice la Constitución, o si se optimiza todo esto en una estructura diferente y en ese caso, pues tendría que haber una reforma constitucional. Pero lo interesante sería ver cuáles son las funciones de cada uno y ver en dónde se pueden aligerar. Por ejemplo, el hecho de que exista la LOES en el 2018 tuvo una reformulación interesante, una modificación en la cual participamos todos los actores. Digamos que el documento que sale de la LOES del 2018 no responde al 100% de las necesidades o de las expectativas que teníamos todas las universidades al llegar a ese diálogo, pero de alguna manera sí se logró mejorar muchísimo esa condición de que hubiese más apertura y de que el principio de la LOES fuera la autonomía universitaria, porque ese es un principio también de la Constitución. Entonces, si va a haber una reforma de la LOES, a la cual seguramente vamos a asistir y ojalá nos inviten a todos los actores a participar, se debería pues reflexionar sobre estos aspectos que hay que aligerar. Y luego el tema de la sobreregulación viene por todos los reglamentos que se le hacen a la LOES. Entonces es ahí donde realmente hay que aligerar, hay que dar mayor autonomía, hay que permitir, por ejemplo, hay un reglamento de denominación de títulos y entonces solo se pueden crear carreras de acuerdo a esa denominación, o bien hay que justificar muy bien por qué se están creando nuevas carreras. Y eso sí es una limitante para la innovación, eso sí es una limitante para traer nuevas carreras, para traer nuevos proyectos educativos al Ecuador, carreras innovadoras de futuro que tengan que ver con esta cuarta revolución industrial y tecnológica. Entonces, en este sentido, creo que todo eso sí se puede aligerar. Las aprobaciones de carreras, por ejemplo, pasan al CES y pasan a la CENESID. La aprobación de la apertura de una nueva sede pasa por el CES, pasa por la CENESID, pasa por el CASES. Entonces sería mucho más fluido que una sola institución se encargue de hacer esta regulación. En principio no deberíamos eliminar
el acompañamiento, el control, digamos, de ciertos estándares de calidad, porque como te dije al inicio, no es negociable. La calidad de la educación superior es, si nosotros negociamos la calidad, estamos empeñando el futuro del capital humano del país. Entonces, la calidad no puede ser negociable. No podemos permitir que se vuelvan a abrir cualquier tipo de universidades o que las personas obtengan un título de cualquier manera. Tiene que haber unos mínimos y eso el Estado lo debe revisar y lo debe controlar. Ahora, la manera en que cada universidad llegue a esos estándares de calidad, pues efectivamente puede otorgarse a la autonomía de las universidades que dentro de su responsabilidad como organismo sin ánimo de lucro, como una institución de la sociedad encargada de formar a los futuros profesionales, desarrolla a esos profesionales con las orientaciones que la universidad vaya definiendo en su modelo educativo, en su misión, en su visión y en las condiciones que tenga, porque ya te digo que las universidades son bien distintas todas. Sí, realmente es muy complejo porque el correísmo lo que ha creado o lo que creó hace 14 años fue eso, un entramado burocrático institucional básicamente de un casi control absoluto de la educación superior, vaya a saber con qué objetivos políticos, pero en todo caso hoy la realidad es distinta y lo ha dicho muy claramente el presidente electo, que tiene otra visión de la economía, de la sociedad y también de la educación y la cultura, que es el de la apertura. Desde esa lógica me parece que va a haber un cambio interesante, pero sí, la regulación es importante, pero ahora hay otra dinámica. Además, hay mucha oferta, pero poca demanda, porque la situación económica golpea mucho a la clase media y evidentemente la oferta pública también tiene sus limitaciones. Le digo esto porque, claro, con la teleeducación que se va a mantener este año, eso es definitivo, más aún con la situación tan extrema que vivimos ahora, cambia un poco esta relación de la universidad, la academia como tal, la pública y la privada, porque ya hay una disminución importantísima y usted seguramente lo ve cada vez que se matriculan menos estudiantes en sus carreras. Esto es un reto también más allá de la regulación. ¿Cómo pueden manejar esto desde el punto de vista administrativo de las universidades para dejar, o mejor dicho, para seguir con la enseñanza, pero con unas opciones más asequibles para que los chicos no se queden sin estudiar? Sí, a ver, el problema de los cupos, yo creo que en este minuto hay, de todas formas, sí hay más demanda que la oferta que tenemos, ¿no? Y sí, efectivamente, en este minuto de crisis económica, pues puede haber personas que no optan por la universidad privada porque no tienen recursos suficientes para hacerlo y que esperan un cupo en la universidad pública. Entonces, en ese sentido, la política de educación tiene que ver al sistema de educación como un todo. No es las universidades públicas contra las universidades privadas, no. Somos un sistema de educación superior donde hay distintas opciones y esto pasa en todos los países del mundo, o sea, esto no estamos inventando nada que no esté inventado en todas partes. Hay universidades públicas, hay universidades privadas y todas conviven con un fin común, que es el de lograr mayor cobertura en el acceso a la educación superior. Entonces, ahí tiene que haber, bueno, por una parte, una política de apoyo a la universidad pública, ¿no? De crear cupos en la universidad pública, que existan las garantías, la calidad, que existan el financiamiento para la educación pública y que sea un aparato consistente con el país. No se trata tampoco de crear estas universidades tipo Yachay, enormes, que al final, no, o sea, las universidades públicas ya existen y ya están y tienen una calidad, entonces hay que apoyar a esas universidades que ya existen. En segundo lugar, también hay que dar un acompañamiento a la universidad privada y para hacer eso también se requieren líneas de crédito para que los estudiantes que a futuro, una vez que ya se profesionalicen, una vez que ya tengan sus trabajos, puedan ir pagando su educación, puedan ir pagando estos créditos de Estado. Debe haber cofinanciación a las universidades cofinanciadas, a las universidades particulares también. Debe haber asignación de recursos del Estado también para la ciencia y la tecnología. Entonces, en este minuto sabemos que el Estado no tiene todos esos recursos. Entonces, tendremos que ver
cómo dentro del gobierno pues se hace esta, bueno, refinanciación. El gobierno tendrá que traer una política de empleo, una política de estímulo, una política de crédito, una política también de endeudamiento del propio Estado, ¿no? Y a partir de ahí asignar los recursos necesarios para la educación superior. Cualquier gobierno que venga tiene que tener claro que el futuro de la nación está en la formación de los profesionales. Y si no invertimos y si no desarrollamos ciencia y tecnología en el país, estamos empeñando el futuro, estamos ampliando la brecha que hoy en día nos separa de las sociedades donde se está produciendo la tecnología, donde se está produciendo el desarrollo. Entonces, el Ecuador tiene que entrar muy fuertemente a invertir en eso, a invertir en capital humano, a dar líneas de crédito, a dar préstamos a los estudiantes para que puedan elegir educación pública y a dar, privada y a dar cupos para que puedan elegir la universidad pública también y que sea de buena calidad. Una discusión que tendrá que entrar al debate de la sociedad entera, por supuesto que sí. Doctora María Rodríguez, rectora de la Universidad Internacional SEC, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias a la rectora de la Universidad UISEC a propósito de la posición que tiene la Academia de la eliminación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, como lo ha dicho el presidente de la República. 7 de la mañana, 35 minutos. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa. Al regresar conectaremos también vía telemática con la intendenta de Pichincha. Hablaremos sobre las incivilidades, los desórdenes y los incumplimientos de estos estados especiales, por usar un término que atravesamos en la mayoría de provincias del país, donde efectivamente la mayor cantidad de contagios ha generado que se tomen estas medidas de restricción a la movilidad. Volvemos con ella para ver cómo ha estado la incivilidad en la provincia.